De un lado, el comando de la base de San Cristóbal y los soldados que la despreciaban. En la otra esquina, Nia Rojas, la heroína silenciosa a la que convirtieron en blanco de burlas. El sistema la condenó a 2 años de olvido y humillación, con una sola intención: borrar su historia para proteger el secreto de la Operación Fénix oculta. Lo que ellos jamás podrían prever es que esa humillación diaria era la pieza que faltaba en un plan arquitectado durante 2 años de silencio y resiliencia. Un plan para sacar a la luz un secreto que no se limitaba a la supuesta cobardía de una soldado, sino que se extendía hasta el encubrimiento de una de las misiones más peligrosas de la historia reciente. Pero este no es un simple relato sobre injusticia militar. Es sobre cómo Nia Rojas transformó la propia arrogancia de un sistema que la subestimó en la herramienta ideal para iniciar una limpieza moral que sacudió al ejército entero. Antes de sumergirnos en los detalles de cómo aquel día en el patio de la base militar lo cambió todo, quiero hacerte una petición que ayuda a nuestra comunidad a crecer inmensamente. Pausa rápida en este video, en serio, y escribe en los comentarios desde dónde me acompañas. Hago un punto de leer todo y me quedo maravillado al ver hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Ya dejaste tu comentario? Perfecto. Entonces, usa los próximos 3 segundos para suscribirte al canal y ya dejar tu me gusta en este video. Eso le indica a YouTube que quiere recibir más contenidos sobre justicia y superación. ¿Todo listo? Entonces, acomódate en tu silla, porque el relato de Nia Rojas es la demostración fehaciente de que la dignidad silenciosa es la fuerza más poderosa que existe. Vamos a los hechos. Durante 2 años, la rutina de Nia Rojas fue definida por el sol despiadado del Valle de la Ceniza y por el eco de sus propios pasos en los hangares polvorientos de la base militar de San Cristóbal. Ella era la sombra que barría el suelo, la figura silenciosa que apilaba cajas bajo el peso no solo de la madera, sino del estigma de soldado roto. El rumor, amargo y persistente como el polvo que nunca se asentaba, decía que se había quedado paralizada durante una operación fronteriza en los Andes, una vacilación que costó la vida de 3 compañeros. Esa mentira era su uniforme no oficial, una segunda piel que vestía todos los días, más pesada que el chaleco antibalas que un día usó con orgullo. Su vida se resumía a eso: el trabajo manual, las miradas de desprecio y el silencio que guardaba la verdad. Nadie en la base sabía que el dossier que manchaba su nombre era una obra de ficción burocrática, redactada para enterrar la verdad sobre la Operación Fénix oculta. Una misión clandestina, tan secreta que sus miembros no tenían identidad oficial. Nia había sido la única superviviente de 7 agentes de élite de la Unidad de Tarea Sombra. Durante 3 días infernales, con recursos mínimos y herida, arrastró a un objetivo político de alto valor por territorio hostil, evitando un conflicto internacional inminente. El precio de su valentía fue el completo anonimato, una existencia borrada de los registros oficiales. El único vestigio de la verdad estaba grabado en su piel, un fénix geométrico tatuado en el antebrazo, un código silencioso que solo el más alto rango de las Fuerzas Armadas reconocería. Durante meses, la manga de su uniforme gastado fue su fortaleza, escondiendo el fénix del mundo que la juzgaba. Las humillaciones eran una rutina cruel, casi un ritual. Los soldados más jóvenes, especialmente un dúo insolente llamado Torres y Méndez, veían en ella un blanco fácil. Filmaban con sus celulares mientras la rodeaban, haciendo bromas sobre la estatua que olvidó cómo marchar. Le ponían apodos que mezclaban su supuesto fracaso con un racismo velado, llamándola Sombra o la Silenciosa, como si su color y su silencio fueran parte del mismo defecto. Nia nunca reaccionaba. Solo respiraba hondo, sintiendo el aire pesado del almacén llenar sus pulmones,
y continuaba su trabajo, cada movimiento una oración silenciosa de resistencia. Hasta el día en que el zumbido de las carretillas elevadoras y la risa de los soldados fueron cortados por una quietud súbita y antinatural. Una ola de tensión barrió la base, una alarma silenciosa que todos sintieron. Afuera, un coche negro oficial, reluciente bajo el sol castigador, se detuvo frente al hangar principal. De él descendió el general Ramiro Vargas, una leyenda viva. Un hombre cuyo rostro parecía un mapa de 40 años de conflictos y secretos. Sus ojos, de un azul grisáceo raro y penetrante, parecían cargar el peso de decisiones que nunca saldrían a la luz. Su presencia en San Cristóbal, una base de tránsito para los olvidados, era una anomalía tan grande que el aire parecía vibrar con preguntas no dichas. Ignorando las sonrisas forzadas y los gestos del coronel anfitrión, que intentaba guiarlo hacia las áreas impecables de la base, el general Vargas hizo un movimiento seco con la mano, indicando la dirección opuesta. Señaló los almacenes olvidados, las estructuras de metal oxidado que eran una mancha en la reputación pulida que el comando local intentaba proyectar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los oficiales que lo acompañaban. Nadie inspeccionaba los depósitos. Esa era la tierra de los renegados, el depósito no solo de suministros, sino de personal no deseado. Cada paso de Vargas sobre la grava, firme y rítmico, sonaba como una sentencia acercándose, mientras caminaba hacia el corazón de la negligencia de esa base. Entró en el almacén número 3, el más grande y olvidado de todos. El aire era denso, con olor a moho y metal viejo. Al otro lado del vasto espacio, Nia levantaba una caja pesada, sus músculos tensos por el esfuerzo. En ese exacto instante, mientras se estiraba para colocar la carga en un estante alto, la manga gastada de su uniforme se deslizó por su antebrazo. Fue un movimiento banal que duró menos de un segundo, pero fue suficiente. Un único rayo de sol, proveniente de una ventana sucia en lo alto del techo, atravesó la penumbra y golpeó su piel, haciendo que el emblema geométrico del fénix negro relampagueara. El general Vargas se detuvo abruptamente. Sus ojos, que barrían el lugar con un aburrimiento calculado, se clavaron en el brazo de Nia con la precisión de un francotirador de élite. El silencio que cayó sobre el almacén fue tan absoluto que pareció tragarse el propio aire. El zumbido distante de un generador, el sonido de botas afuera, todo desapareció, absorbido por el vacío creado entre el general y la soldado. Nia, sintiendo el peso de esa mirada, se giró lentamente, su corazón latiendo contra las costillas como un puño aprisionado. Los otros soldados, que momentos antes la veían como una nada, ahora la miraban con una confusión temerosa. El general Vargas dio 2 pasos hacia adelante, sus ojos nunca apartándose del brazo de ella. Su voz, cuando llegó, no era fuerte, pero cargaba la autoridad de quien mueve ejércitos y derroca gobiernos. «Soldado», dijo, con una calma aterradora. ¿Dónde consiguió esa marca? Por un instante, el instinto de 2 años de humillación casi venció. La mano de Nia tembló, moviéndose para bajarse la manga, para esconderse, para volver a ser invisible. Pero se detuvo. Había algo en los ojos de Vargas que no era acusación. Era un asombro profundo, una pregunta que iba más allá de la disciplina militar. Era la mirada de un hombre que ve un fantasma. Por primera vez en mucho tiempo, Nia no encogió los hombros. Sostuvo la mirada del general, y en ese silencio compartido se estableció una jerarquía que nadie allí entendía. El coronel de la base, sudando frío, dio un paso adelante para disculparse por el tatuaje irregular, pero Vargas levantó una mano, callándolo sin siquiera mirarlo. Con una única orden, dispérsense, el general Vargas despejó el almacén de todos, excepto de Nia.
El coronel y los otros oficiales retrocedieron como si se hubiera activado una granada. Sus rostros, una mezcla de pánico y confusión. Vargas entonces se giró hacia Nia, su tono de voz más suave, pero aún cargado de una urgencia de acero. «Venga conmigo, soldado». La guió fuera del hangar y su caminata a través del patio de la base fue un espectáculo silencioso. Todos los ojos estaban fijos en ella, la limpiadora invisible, ahora escoltada por la figura más poderosa del ejército. Los soldados Torres y Méndez, apoyados en un jeep, sintieron que se les helaba la sangre. La burla en sus rostros fue reemplazada por la primera y terrible semilla del miedo. Vargas la llevó directamente a la sala de mando del coronel, un santuario de madera oscura y aire acondicionado en el que Nia nunca imaginó que entraría. Ordenó que todos salieran, cerrando la puerta con una finalidad que no admitía discusión. Ignorando la mirada aterrorizada del coronel a través del cristal, el general se dirigió a un terminal de comunicación seguro. Insertó una llave criptografiada personal, tecleó contraseñas que hicieron que la pantalla parpadeara con alertas rojas de acceso restringido y nivel de seguridad máximo. Por un momento el sistema pareció luchar contra él, pero su autorización era absoluta. En medio de líneas de código, un nombre de archivo finalmente se materializó en la pantalla. Informe de misión confidencial. Operación Fénix Oculta. El general leyó el informe en silencio, y con cada línea, una furia fría y controlada endurecía su expresión. Las palabras en la pantalla pintaban una imagen que contrastaba brutalmente con los rumores de la base. Nia Rojas, única superviviente, repelió sola un asedio urbano. Arrastró al objetivo durante 3 días hasta territorio amigo. El dossier describía un nivel de valentía y resistencia que la mayoría de los soldados jamás verían en toda su carrera. El mito de la cobardía, la mentira que había definido la vida de Nia durante 2 años, se desmoronaba en un archivo de texto encriptado. Vargas levantó los ojos del monitor y miró a la mujer parada cerca de la ventana. Ya no veía a una soldado con una infracción disciplinaria, sino a la personificación de un honor que intentaron robar y enterrar. Sin decir una palabra a Nia, se inclinó sobre la consola del coronel y presionó el botón del sistema de sonido general de la base. Su voz, cortante como un cristal roto, resonó por cada altavoz, en cada rincón de San Cristóbal. Todo el personal, formación completa en el patio central, en 5 minutos. Sin excepciones. La orden restalló en el aire, provocando una ola de actividad frenética. Soldados salieron corriendo de sus alojamientos y puestos, la confusión estampada en sus rostros. En pocos minutos, cientos de hombres y mujeres estaban en formación, en un tenso silencio bajo el sol. Entonces, la puerta del comando se abrió. El general Vargas descendió los escalones y a su lado caminaba Nia Rojas. El general Vargas levantó el datapad y su voz sonó clara e implacable sobre la plaza silenciosa. Ustedes conocen a esta soldado como La Rota. Han compartido bromas y videos y han alimentado un rumor para su propio entretenimiento. Ahora van a conocer la verdad. Y comenzó a leer. Leyó sobre la emboscada, sobre la pérdida de 6 agentes de élite, sobre una operadora solitaria que lo resistió todo. Leyó sobre cómo Nia repelió un ataque enemigo, cómo hizo torniquetes improvisados en su propio cuerpo mientras protegía al objetivo, y cómo navegó por terreno hostil durante días, movida por pura voluntad. Cada palabra era un golpe de martillo contra la estructura de la mentira que todos allí ayudaron a construir. Cuando terminó, el silencio que siguió fue pesado, sofocante, cargado de una vergüenza colectiva. El mito de la cobardía no solo se derrumbó, fue pulverizado y sus esquirlas parecían cortar el aire. El coronel de la base miraba al suelo.
su rostro pálido, comprendiendo que su liderazgo negligente había llegado a un fin humillante. En medio de la formación, Torres y Méndez intentaban encogerse, convirtiéndose en el blanco de miradas acusadoras y susurros que ahora se volvían contra ellos. Para Nia, escuchar su historia secreta y dolorosa, ser contada en voz alta, fue como emerger de un largo ahogamiento. No había triunfo en su rostro, solo el agotamiento de quien finalmente podía respirar. Allí mismo, en el patio, el general Vargas ordenó que se trajera el registro disciplinario de Nia, y en un acto simbólico lo borró de todos los sistemas frente a toda la tropa. El expediente de la Soldado Rojas está limpio, anunció, su voz resonando con la autoridad final. Sus condecoraciones por valentía excepcional, la medalla de la Cruz de Combate y la Orden de Mérito Militar, que fueron selladas junto con su nombre, serán restauradas de inmediato. Hizo una pausa, su mirada barriendo los rostros conmocionados. Y una investigación completa sobre el acoso moral y la falta de conducta en esta base comienza en este preciso momento. Todos los oficiales y soldados involucrados serán responsabilizados. En cuestión de horas, la base de San Cristóbal fue puesta patas arriba por un equipo de asuntos internos que llegó con el general. Los celulares que antes se usaban para humillar a Nia se convirtieron en las principales piezas de evidencia. Un video particularmente cruel que mostraba a Torres y otros soldados rodeándola en el hangar y vertiendo un cubo de agua sucia sobre su cabeza bajo el pretexto de una broma, se filtró a un canal de noticias. El escándalo explotó. La historia de la heroína anónima, sistemáticamente acosada bajo la mirada complaciente de sus superiores, se convirtió en una vergüenza nacional, forzando al ejército a prometer reformas y a investigar otros casos similares de soldados borrados. En medio del torbellino de investigaciones y procesos disciplinarios, el general Vargas llamó a Nia a una sala privada. Con el respeto debido a una igual, le ofreció la reintegración inmediata a la unidad de tarea sombra, con todos los honores y una promoción. Era la oportunidad de volver a la cima, de retomar la vida que le fue robada. Pero Nia, con una serenidad que sorprendió al viejo general, rechazó la oferta. Explicó que la experiencia de ser borrada la había transformado permanentemente. La lucha en las sombras, en misiones secretas, ya no tenía sentido. Su guerra, se dio cuenta, ya no era contra enemigos externos, sino contra el silencio que devoraba a sus propios compañeros por dentro. En lugar de volver a la élite, hizo una petición que impactó a Vargas: traslado a la unidad de transición de veteranos, un lugar que cuidaba de soldados heridos física y psicológicamente en su difícil regreso a la vida civil. Era un sector sin prestigio, considerado el final del camino para muchos. «General», dijo su voz firme, sin ningún rastro de vacilación o autocompasión, «nadie puede entender cómo es que te roben tu identidad y tu honor como alguien que lo ha vivido. Mi misión ahora es ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta, a reconstruirse después de haber sido rotos». El general Vargas, con un respeto que trascendía la jerarquía, no solo atendió la petición, sino que movió cielo y tierra para que se hiciera realidad. Meses después, lejos del polvo del Valle de la Ceniza, en una región montañosa y serena conocida como la Sierra de la Neblina, un centro de acogida comenzó a tomar forma. Era una construcción de madera y piedra, financiada discretamente por donaciones anónimas. El dinero provenía de generales con la conciencia pesada, de periodistas que ganaron premios con su historia e incluso de excolegas de San Cristóbal, que en silencio intentaban reparar la culpa de no haber hecho nada. El lugar nació de la vergüenza, pero fue erigido con la esperanza de la redención. Aquel lugar no era un hospital ni un cuartel, era un santuario. Allí,
Exoperadores cuyas historias fueron selladas o borradas, veteranos escupidos por el sistema sin registros ni reconocimiento, encontraban refugio, llegaban rotos, desconfiados y cargando el peso de secretos que no podían compartir con sus propias familias. En el centro encontraban terapia, trabajo manual para ocupar la mente y, lo más importante, encontraban a Nia. Ella no ofrecía curas milagrosas, sino algo mucho más raro: la comprensión silenciosa de quien ha estado en el mismo abismo y encontró una forma de escalar de vuelta a la luz, aunque fuera con las manos heridas. En las noches frías de la Sierra de la Neblina, alrededor de una hoguera que crepitaba contra el silencio de la montaña, ocurría la verdadera sanación. Nia rara vez hablaba de su pasado en detalle, pero tenía un ritual. Cuando un recién llegado estaba en su momento más oscuro, hundido en la certeza de que su historia había sido engullida para siempre por el sistema, ella se sentaba a su lado. No ofrecía palabras de consuelo, pues sabía que sonarían vacías. Solo compartía el silencio, dejando que su presencia comunicara lo que las palabras no podían. Entonces, en el momento adecuado, se subía la manga de la blusa, solo lo suficiente para que la luz del fuego revelara el fénix geométrico en su antebrazo. No lo exhibía como un trofeo, sino como un mapa, una prueba silenciosa. El gesto lo decía todo. Yo también fui un fantasma. Sé lo que es no existir. Para aquellos hombres y mujeres rotos, ver ese símbolo no era ver una historia de heroísmo, sino un certificado de supervivencia. Era la promesa de que es posible resistir al borrado, una prueba de que el coraje más profundo es aquel que florece en la invisibilidad, lejos de cualquier aplauso. Mientras Nia reconstruía vidas en las montañas, la semilla de su historia germinaba en el suelo árido de San Cristóbal. Uno de los oficiales que lo presenció todo, un mayor llamado Galvão, fue consumido por el remordimiento de su propia pasividad. Atormentado por el recuerdo de su silencio, se dedicó a garantizar que tal injusticia nunca más se repitiera. Galvão lideró la creación de un nuevo y riguroso curso de ética y liderazgo, ahora obligatorio para todos los jóvenes oficiales. Usando el caso de Nia como estudio central, enseñaba sobre el peligro de los rumores, la responsabilidad del mando y el coraje de desafiar una cultura tóxica, aunque eso costara su carrera. A petición del mayor Galvão y con el apoyo irrestricto del general Vargas, el curso adoptó un emblema oficial. Era un parche de tela cosido en el uniforme de los graduados, con el diseño exacto del fénix geométrico que Nia llevaba en la piel. El símbolo que antes era un secreto enterrado en archivos clandestinos, ahora se exhibía públicamente. La fénix oculta ya no estaba oculta. Se convirtió en un recordatorio permanente para cada nuevo líder del deber de proteger a sus soldados no solo del enemigo, sino de la indiferencia y la injusticia que crecen dentro de los propios muros. El caso de Nia Rojas forzó un cambio que se extendió por toda la estructura de las Fuerzas Armadas. Inspirado por la investigación en San Cristóbal, el ejército lanzó oficialmente el programa Emblema Silencioso. Por primera vez, se creó un canal directo y confidencial para que veteranos de operaciones secretas pudieran tener sus registros reevaluados y su honor restaurado, garantizándoles acceso a pensiones, tratamiento médico y, sobre todo, al reconocimiento que se les había negado. La historia, que comenzó con la humillación de una única mujer en un depósito olvidado, terminó con la creación de una puerta de esperanza para cientos de otros fantasmas del sistema, garantizando que el silencio no tuviera más la última palabra. Mientras tanto, lejos de las ruedas de prensa y las discusiones políticas, Nia permanecía ajena a todo el ruido hecho en su nombre. No le importaban los titulares ni los programas de reforma. Su victoria no se medía en cambios de protocolo o en discursos de generales. Su victoria era el veterano que, tras meses de silencio,
finalmente hablaba de su familia. Era el sonido de risas genuinas durante la cena en el comedor del centro. Era la sensación de la tierra en las manos mientras cuidaba el jardín al lado de alguien que, la semana anterior, apenas podía mirar a los ojos a otra persona. Esa era su condecoración, la única que realmente importaba. Nia nunca quiso ser un símbolo, pero el fénix que llevaba insistió en convertirse en uno. Tallado en la viga de madera del portón de entrada de su centro, el emblema geométrico era lo primero que veían los recién llegados. Para el mundo era solo un dibujo, pero para aquellos hombres y mujeres perdidos era un dialecto secreto. Aquel símbolo decía que allí era un lugar donde las historias que no podían ser contadas serían finalmente escuchadas. Era un faro que prometía no la cura, sino el entendimiento. Prometía un lugar donde la invisibilidad no era un castigo, sino un capullo, donde podrían, a su propio tiempo, comenzar a rehacerse. Rechazó todas las invitaciones a ceremonias y entrevistas, prefiriendo el sonido del viento silbando entre los pinos al tintineo de medallas. El honor, para ella, ya no estaba en el brillo del metal pulido o en el reconocimiento público, sino en la textura áspera de la tierra, en el calor del fuego y en la confianza mutua construida en silencio. Nia cambió el olor a pólvora y polvo por el olor a lluvia en el bosque. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de librar una guerra, sino en la resiliencia para construir una paz duradera, primero dentro de sí misma y luego para aquellos que, como ella, se habían perdido en el camino. Así, la historia que comenzó con las carcajadas crueles en un cobertizo aislado terminó esparciendo chispas de cambio por toda una institución. La leyenda de la limpiadora miedosa se convirtió en un manual sobre cómo el verdadero liderazgo debe vigilar no solo sus fronteras, sino también el prejuicio y la apatía que se acomodan dentro de sus propios muros. Mostró que el honor no es algo que se pierde en un momento de vacilación, sino en la negativa diaria a ver la humanidad en el otro. El caso de Nia Rojas demostró que, a veces, el acto más revolucionario no es un grito de guerra, sino la negativa silenciosa a dejarse quebrar. Al atardecer, cuando las montañas de la Sierra de la Neblina adquieren un tono azul profundo y el centro de acogida se sumerge en una quietud pacífica, Nia suele quedarse en el porche, observando llegar la noche. El aire frío llena sus pulmones, y el silencio es completo, roto solo por el sonido distante del viento. En su antebrazo, el fénix reposa en la penumbra, ya no como un secreto ardiente o un código de guerra, sino como una cicatriz serena. Es la marca de una victoria que nunca saldrá en los titulares, una victoria silenciosa, pero quizás la única que realmente impide que el olvido y la injusticia sigan ganando. Creo que todos podemos vernos un poco en la lucha de Nia Rojas y aprender que la forma en que el mundo te ve no define tu verdadero valor. Es una de esas historias que tocan el alma y nos recuerdan nuestra propia capacidad de superación. Porque, en el fondo, las marcas que intentan humillarnos pueden convertirse en los símbolos de nuestra mayor fuerza. Y si te conectaste con este mensaje, considera suscribirte y dejar un like para que más personas puedan unirse a nuestra rueda de historias. Muchas gracias por la compañía. Yo soy YouTube, y que sepas que estamos juntos en la próxima.